100.1. Continuamos con Notimundo a la Carta. ¿Cuál será la mejor estrategia para combatir al crimen organizado en nuestro país? Una de las alternativas planteadas desde el Ejecutivo es la instalación de bases militares extranjeras. De hecho, es parte de lo que se consultará a los ecuatorianos el próximo 16 de noviembre. Para abordar sobre este tema, estamos ya en los estudios de FM Mundo con Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, a quien le damos la más cordial bienvenida. Jean-Paul, buenas tardes. Gracias, Fausto, por la invitación. Un saludo al inicio del programa. El planteamiento central, y también se ha visto un poco esta narrativa en torno a la instalación de bases extranjeras en nuestro país. Importante también la visita de la Secretaria de Seguridad de Estados Unidos en el mismo contexto. ¿Es esta una alternativa? Bueno, lo que es importante es no venderle, digamos, humo a la gente, ¿no? O sea, instalar una base sí va a ayudar, evidentemente es imposible decir que no, en términos de cooperación, de inteligencia, tecnología. Seguramente de tecnología, equipamiento, es una buena alternativa, pero decir que por eso tener una base va a solucionar el tema de los secuestros, de extorsiones, los delitos, los asaltos en el Ecuador, eso sería realmente hilar muy fino, ¿no? Yo te diría que la base puede ser interesante, pero no va a resolver los problemas del país. No es algo automático tampoco, porque hablamos de un problema estructural que no viene de ahora, viene de hace quizá años, sembrándose de a poco la instalación de estas organizaciones. Vemos incluso desde la llegada del presidente Noboa, desde la declaración del conflicto armado interno, habían 22 organizaciones criminales consideradas ya para entonces como terroristas. Hoy hablamos de cerca de 40, sino más. Sí, claro, es que es normal, ¿no? Toda la rentabilidad del narcotráfico hace que se dividan las facciones, que haya más ambición, codicia, nuevos grupos. Entonces, mira que la guerra significa que no es la solución. Durante 2 años hemos intentado el tema de la guerra, la mano dura, la militarización, sin resultado alguno, porque este año terminaremos como el año más violento de la historia del Ecuador, con la tasa más alta de homicidios de toda América. Entonces yo te diría que lastimosamente seguimos intentando lo mismo sin resultados. Lo único alentador, yo diría, que pasó últimamente fue la visita de la OEA, que tiene un enfoque multidimensional de la seguridad, que es lo que tú decías. Es decir, la seguridad debe ser un tema integral. Por ejemplo, la minería ilegal. Está bien que hayamos hecho esas operaciones militares para recuperar soberanía, pero la minería va más ilegal, allá de los focos donde están operando. Claro, por supuesto, porque implica, ¿no es cierto?, el control de las maquinarias, el sector privado. ¿Quién vende eso? ¿Quién importa eso? ¿Cómo se paga en efectivo? Comunidades, gobiernos los bancos, locales, las cooperativas, el combustible, el transporte por las carreteras, la creación de empresas fantasmas, los temas de exportación. Es decir, hay gran cantidad de actores del rol en la minería ilegal. Entonces pensar simplemente que con el tema militar vamos a acabar con esto también sería evidentemente pretencioso, ¿no? ¿Cuál sería el alcance de una eventual instalación de bases militares? Básicamente, como te digo, 2 delitos que es a lo que los Estados les preocupa, que es básicamente el tema del narcotráfico y la migración ilegal. Por eso el Homeland Security también quería tener aquí sus oficinas. Yo no hablaría de bases porque ellos no tienen bases, tienen oficinas como la DEA en algunos países, pero lo que ellos van a intentar hacer es pelear, digamos, combatir crímenes que les preocupa a los norteamericanos. En este caso, el tema de las drogas y el tema de la inmigración ilegal. En ese contexto, evidentemente, seguramente va a haber mucho intercambio de información, tecnología, aviones, barcos, qué sé yo, equipamiento que va a ayudar en las tareas de control de ese tipo de delitos, ¿no? Pero hasta ahí. Porque el tener una base extranjera también implica una agenda propia. Los países, eso es territorio extranjero y por lo tanto no podemos meternos mucho ahí a ver qué están haciendo. Cada país que instala una base tiene su agenda propia y eso hay que estar claros, ¿no? Y un poco lo que decía también uno de nuestros analistas invitados el otro día es que los países no instalan o no analizan la posible instalación de una base militar en otro país u oficinas, en el caso del Homeland Security, sin examinar antes un costo-beneficio. Ellos tienen un beneficio, tienen un interés, evidentemente, y no será tampoco resolver nuestros problemas. No, si ellos lo colocan es porque tienen intereses geopolíticos que también no solamente competen al Ecuador. Tal vez el tema colombiano, el tema venezolano sea importante. Y es más, yo me preguntaba una cosa, Fausto, ¿qué pasó con el tema de los migrantes que íbamos a recibir? ¿Ya no los vamos a recibir? ¿Fue un simple anuncio del gobierno? ¿O será que esta base también permitiría acoger a esa gente? No lo sabemos porque cuando vimos esta reunión con los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca, seguramente fue para proponerles a bien quién quería coger esa papa caliente, pero hasta ahora eso también se ha disuelto. No volvimos a hablar nunca del tema, no recibimos a nadie, no se ha vuelto a comunicar sobre el tema. Entonces yo te diría que no es menor que la secretaria venga acá. Puede ser un acto político previo a la consulta, evidentemente un apoyo político, pero seguramente se están negociando más cosas que no sabemos.
Es decir, esa base, ¿qué otros intereses tendrá? ¿Qué otras funciones tendrá? Eso es lo que no sabemos porque la agenda está muy cubierta, está muy secreta y eso también es un tema preocupante, ¿no? Preocupa la seguridad y ese es uno de los principales pendientes para cualquier gobierno que esté en nuestro país. Pero vamos a separar las dos cosas. No tiene una relación directa la instalación eventualmente de oficinas del Homeland Security con la pretendida instalación de bases militares. Claro, son dos cosas distintas. Como te digo, el Homeland Security puede instalarse en cualquier país del mundo buscando blancos que pueden ser una amenaza para los Estados Unidos, pero solamente delitos que preocupan a los Estados Unidos. Los dos más importantes, la migración ilegal y el tema del narcotráfico. Una base, en cambio, implicaría mucho más personal, tecnología, seguramente barcos, etcétera. E implica también intereses geopolíticos diferentes. Como te digo, evidentemente, si los americanos vienen acá, implican intereses fuera del Ecuador. Tal vez Colombia por el tema del petro, tal vez Venezuela con lo de Maduro, implica estar más cerca de sus enemigos en la región, ¿no es cierto?, que son de otra ideología. Entonces implica que esa base no servirá solamente para fines del Ecuador, para seguridad del Ecuador, esa base tendrá otros fines que solamente le competen al gobierno norteamericano. ¿Debe aterrizarse entonces el discurso, esta narrativa, en torno a los beneficios que pueda tener cualquiera de las dos opciones? Claro, lo que pasa es que tú ves que hay un manejo político detrás de esto, ¿no? Y lo hemos visto con algunos humoristas que han hecho inclusive publicidad de que esta base, ¿no es cierto?, va a venir Batman y nadie va a ser robado, asaltado. O sea, este tipo de cosas son realmente poco técnicas y poco profesionales. En este caso hay que ser muy claro en lo que una base permite hacer, lo que no permite hacer. Pero lastimosamente, como te digo, todo es un manejo político. Aquí lo que interesa es ganar la consulta porque es un tema de un barómetro sobre la popularidad y se juega, digamos, con la ignorancia, disculpa que te lo diga, con la buena fe, el desconocimiento de la gente que piensa, ¿no es cierto?, que porque los americanos van a venir acá, van a venir unos 6, unos Rambos acá y se van a dar bala con los estos delincuentes y van a haber combates urbanos. Esa no es la figura. Estados Unidos no va a traer aquí militares para afrontar una guerra. Lo que va a traer es monitoreo, inteligencia, comunicaciones, equipamiento para algunos temas que al Ecuador le competen, pero algunos temas que ellos les competen que evidentemente están por fuera del Ecuador. ¿Qué tan determinante es el lugar en el que se puedan instalar estas oficinas? Se ha hablado de Salinas, se ha hablado de Manta, inicialmente se habló de Baltra, esto como que quedó un poco de lado porque hubo serias críticas, cuestionamientos, seguramente no era políticamente adecuado. Correcto, y claro, tampoco era muy popular. Es que el problema es ese tema de comunicación que es el principal error del gobierno, ¿no? Tú no sabes exactamente qué va a pasar, el gobierno comunica una cosa el lunes, cambia opinión el martes, el miércoles da otra cosa, ya se dijo que en el Brasil ahora está interesado en el tema de la Amazonía. Entonces yo te diría que es incierto qué va a pasar. Lo que sí podemos decir es que esa base debería ser instalada en el sitio o los sitios más violentos del país y tenemos muchos, tenemos para escoger. ¿Pero por qué hablamos de Salinas? ¿Por qué hablamos de Manta? Si bien son zonas conflictivas, calientes, ¿por qué no hablamos de los ríos, por ejemplo? Claro, eso lo te iba a decir, ¿no es cierto? Toda la provincia de Ríos es una provincia muy compleja ahorita en términos de seguridad, también toda la zona de Guayaquil, de Durán, o sea, yo te diría que hay zonas que deberían hacerse un listado, deberían priorizarse, usarse parámetros técnicos y en función de eso decidir dónde colocar, tener 3, 4, 5 opciones y sobre eso, pero desde la base técnica elegir dónde. Evidentemente los países interesados también podrían dar su opinión, pero el gran problema tampoco les conviene instalarse en los ríos o en Durán. Exacto, es lo que decimos, ¿no es cierto? Si la agenda fuera solo ecuatoriana, nosotros decidiríamos el enclave, dónde se va a situar la base, pero como los intereses son de otro estilo, al país que va a venir no le va a interesar sino situarse en una zona que le es geopolíticamente interesante para él. Al hablar de Salinas y al hablar de Manta, se evidencia entonces que no es necesariamente algo que pueda repercutir en el combate interno a las bandas de crimen organizado. En parte sí, en parte no, porque la agenda que ponga el gobierno que venga, sea americano u otro, evidentemente va a estar en función de lo que le interese monitorear y dónde se le interese ubicarse, y tal vez habrá zonas que para nosotros serán muy importantes, como por ejemplo, qué sé yo, me invento, vamos a poner una en la ciudad más violenta del mundo, que es Durán, por decir algo, vamos a poner una base ahí, pero tal vez a los americanos no les interese lo que pasa en Durán, eso no afecta a su territorio, entonces van a decir, ahí no me conviene. Porque es un tema muy local. Claro, exacto, eso hay que entender, o sea, una base militar puesta por Estados Unidos tiene que responder a una lógica también de intereses geopolíticos norteamericanos, y en ese sentido ellos verán cuál es el sitio del Ecuador que más les conviene poner, aún así no sea de interés para el Ecuador. Y con esto cerramos. La consulta popular, en el evento en el que los ecuatorianos decidamos ir a una constituyente, ¿es realmente una solución en el ámbito de la seguridad?
cambiar la norma, cambiar la Constitución, eventualmente cambiar ciertas leyes, lo cual podrían hacerlo ahora, pero... Es que claro, es lo que te digo, o sea, es un populismo legal. O sea, el problema no está en las leyes. Tenemos muchas leyes en el Ecuador. Hicimos cambios en el COIP hace no mucho tiempo. Yo diría que los grandes problemas ya están trazados. Ahí pueden haber cambios, como tú dices, que pueden hacerse desde la Asamblea. No hace falta una constituyente. El único cambio mayor que yo le vería es el tema de la libre movilidad. El gran, digamos, debilidad, el gran problema que en su momento también... Pero tampoco determinante en el combate al crimen organizado. Es que la libre movilidad sí fue un problema y es un problema por el tema de tráfico, trata de personas, nos vieron como un oasis, un lugar de paso para que mucha gente venga acá y de aquí vaya a Estados Unidos o vaya a Canadá. Entonces yo te diría que, y eso sí repercutió, porque permitió la entrada de muchas mafias al Ecuador porque éramos un país de acogida. Entonces en Europa el sistema Schengen funciona bien, tú puedes ir de Francia, de París a Madrid, ¿no es cierto?, a Frankfurt fácilmente. Pero en un territorio en el cual tienes problemas de drogas, de tráfico, trata de personas, de contrabando, hacer eso fue una locura. Es decir, en el papel fue una gran idea de la Revolución Ciudadana, pero ya cuando fuimos a la práctica nos dimos cuenta que había graves problemas de seguridad detrás de eso. O sea, fue dar la entrada fácil a varios grupos criminales que operaron desde el Ecuador con mucha facilidad. Importantes desafíos, sobre todo. Jean Paul, nuevamente gracias por estar con nosotros. Ese tipo de invitación, saludo al inicio del programa. Jean Paul Pinto, experto en seguridad, hablando sobre la instalación de bases militares extranjeras en nuestro país, también los temas relacionados a la seguridad, mucho de lo que se ha hablado y se tendrá que hablar en los próximos meses, sin duda, previos también, en estos días previos a la consulta popular. Decisiones importantes para los ecuatorianos. Esto es Notimundo a la carta, siempre bien informados. Notimundo a la carta.